Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos estén viendo. Hoy vamos a tratar un tema que está muy polémico, que es lo que refiere a la reforma al Poder Judicial. Hoy, mm, el programa se llama Jueces, Elección Popular, Análisis de la Reforma Judicial. Y aquí nos acompaña nuestro amigo David Aguilar. Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo están? ¿Cómo están allá todos que nos están viendo, que nos están escuchando? Esperemos que se encuentren perfectamente bien. Así es, como dice mi querido colega, vamos a tratar un tema muy polémico que ha estado dando que hablar desde hace mucho tiempo, la reforma judicial y sobre todo la elección de los jueces. Yo quisiera empezar este programa, esta emisión, haciéndole una pregunta a nuestro compañero. Tú como egresado de una facultad de derecho, ¿harías el proceso para entrar al Poder Judicial? Bueno, es algo que es de pensarse, ¿no? La reforma por sí plantea, creo yo, para los que no somos parte de la élite judicial, pues una nueva etapa, ¿no? En la que puede haber una oportunidad para ser juez, ministro o magistrado, según lo que la gente crea, ¿no? Conveniente. Yo en mi caso aún no lo he valorado. Cuando haya una valoración respecto de lo pertinente o no que puede ser el participar en el proceso de reforma al Poder Judicial, como es la elección de los jueces, magistrados y ministros, bueno, pues ya lo diré, ¿no? Pero creo que en el gremio del que soy parte hay muchas reticencias respecto de lo que es la reforma al Poder Judicial, o sea, no es algo así como que se celebre, ¿no? Y no creo que tampoco sea la panacea para todos los males del sistema de justicia, pero creo que sí, por otro lado, puede ser una bocanada de aire fresco para lo que es la justicia, puede mejorarla, pero yo creo que tanto lo que son los procedimientos y otras partes que intervienen en los juicios, en el poder judicial o en los procesos judiciales de acceso a la justicia, pues sí tenemos ahí un problema, ¿no? Porque clara claramente que no solamente son los jueces los que participan en la impartición de justicia, aunque son una parte muy fundamental, sino que también tanto el gremio de abogados, la sociedad, los las fiscalías, mejor dicho, también en el ámbito penal, pues, interfieren, ¿no? O tienen su parte en el proceso de de la justicia, de los procesos judiciales. Entonces, es muy importante que podamos, avanzar en el tema de la justicia, pero obviamente hace falta, ¿no? Y la reforma al Poder Judicial solo tocó una de las muchas partes que intervienen en el proceso de los juicios o los procesos de impartición de justicia. Entonces, ese es un tema, ¿no?, a debatir. Y bueno, la reforma tiene virtudes, tiene defectos, como todo puede ser perfectible, pero sin embargo, yo creo que es una reforma que sí da una bocanada de aire fresco a un poder que es, si no acotado en su interior, es muy o elitista o muy, desde mi punto de vista, por supuesto, es un poder un poco, mm, podemos decirlo, ¿no? Como que muy cerrado en la hora de integrarse. A veces pareciera que es un club de Toby,
el poder judicial y no siempre están los mejores abogados o los mejores profesionistas del derecho en el poder judicial, ¿no? Hay gente muy buena, muy valiosa, yo conozco varios, pero también hay gente que tal vez desde una función judicial le esté haciendo un poco de daño, ¿no? A la impartición de justicia. Definitivamente creo que estoy de acuerdo contigo en la parte que es una reforma, eh, no quisiera decir radical, pero que sí eh, abre como este tipo de oportunidades a otro tipo de personas de participar en formar parte de este poder, de la impartición de justicia. Obviamente tiene elementos que hay que ser, deben de ser matizados porque eh, puede ser como peligroso de cierta manera. Incluso hay personas que han dicho que no debería de politizarse esta cuestión de, de la elección de los jueces y magistrados y ministros, pero creo que solo en el sentido de que no hay que tomar también en cuenta que tenga que tomar este matiz electorero, pero sí hay que politizarlo en el sentido de que hay que tomar más en serio y ver cómo nos afecta a todos como ciudadanos. Otra cuestión muy importante es que yo creo que este poder, por lo que podemos entender, es que está muy enviciado por el nepotismo, la corrupción, aunque haya personas que definitivamente se opongan a esta reforma porque quieren conservar todavía sus privilegios. Pero curiosamente, en el marco de aprobación, de promulgación de toda esta reforma, creo que los que verdaderamente la llevan o siempre han tenido que dar la cara, pues obviamente son los trabajadores, los privilegiados como los ministros y los magistrados, pues realmente ellos siguen disfrutando de las mieles de pertenecer a un grupo de élite. Creo que sí hay que revisar y sobre todo corresponder a que se debe de politizar en el sentido de que hay que tomar más en serio, sobre todo como ciudadanos, hay que enterarnos. Creo que hay también mucha desinformación que viene tanto de un lado como del otro. Pero es también nuestro deber como ciudadanos informarnos. Hay otra cuestión que yo quisiera también tocar, que me gustaría hacerte la pregunta de cómo crees que impacta la reforma en el acceso a la justicia para la ciudadanía, porque realmente puedo decirlo abiertamente, yo creo que es un poco, por no decirlo, un poco lenta la impartición, tiene obviamente sus fallas, pero pareciera como que sí está muy enviciado, parece que está muy empantanado toda esta cuestión. ¿Crees que con la reforma se logre poder avanzar en esta cuestión o simplemente solo es eh, abrir oportunidades, pero que todavía faltaría más cambios en el núcleo de esta cuestión del Poder Judicial? Bueno, creo que la reforma por sí sola mm, no resuelve, creo que en el fondo el problema de la justicia. Lo que creo que sí resuelve es que el poder judicial pueda rendir rendir cuentas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un paso muy importante para que la justicia pueda ser más efectiva, ¿no? Y yo creo otro de los puntos que toca la reforma al Poder Judicial es, sin lugar a dudas, la politización de la reforma al Poder Judicial o de la justicia, porque yo creo que hay una falacia mucho por ahí que está en el debate, que la carrera judicial garantiza imparcialidad, objetividad, legalidad, máxima publicidad, digo, principios básicos y rectores de la impartición de justicia. En ese sentido, yo creo que no, eso es garantía. Yo
ahora propiamente vemos a jueces y magistrados de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, pues ahí haciendo como que, mm, vamos a decirlo, interfiriendo en el proceso de reforma al Poder Judicial, algunos desde los amparos, pues cuando el amparo, la propia ley de amparo, establece que a las reformas a la Constitución o a los procesos de reforma a la Constitución, pues no procede el juicio de amparo. Entonces, con las suspensiones y con estirando la liga de los principios del proceso del juicio de amparo, de la protección y el respeto a los derechos humanos, yo sí creo que están estirando esa liga para poder interferir de manera ilegal en la reforma al Poder Judicial. Tal vez habría otras vías, pero no es esa. Entonces, aquí es la pregunta. Bueno, son de carrera judicial, son jueces y ministros, en teoría, no la mayoría, pero algunos, miembros de la carrera judicial y que están tomando determinaciones que a todas luces son evidentemente ilegales con la suspensión de actos que hacen las autoridades para la interposición y que tenga éxito o no la reforma al Poder Judicial. En ese sentido, yo sí creo que la reforma al Poder Judicial pues nos ha mostrado, ¿no? Que esa falacia que existe de que los jueces, magistrados o ministros de carrera judicial son imparciales, son gente que por el hecho de estar en la carrera judicial garantizan la debida impartición de justicia y estamos viendo que no es así, que para detener una reforma que tal vez a los jueces en particular les afecte, pues están recurriendo a acciones que están fuera de de la legalidad. Entonces, ¿cómo podemos suponer o cómo podemos afirmar que la carrera judicial es la que garantiza que los jueces sean imparciales y actúen con legalidad cuando hacen lo contrario, ¿no? No están actuando con legalidad los jueces que están emitiendo suspensiones en el amparo. Entonces, yo sí creo que hay eh, pues los jueces y magistrados se están exhibiendo y uno no puede combatir, vamos a suponer, diríamos los abogados, suponiendo y sin conceder que fuera una injusticia, ¿no? No la puedes combatir, ellos como abogados, desde la ilegalidad, ¿no? O sea, no se puede. Yo creo que eso es, por lo menos, éticamente incompatible con ese discurso, ¿no? Por supuesto, de que los jueces, magistrados, ministros, pues son garantía, ¿no? Con la carrera judicial y que no sean electos por la gente, de que van a actuar mínimamente imparciales y conforme a derecho, pero desde la aprobación y la discusión de la reforma judicial hasta ahora están actuando al revés de lo que dicen que sucedería si en todo caso la eh, la elección de los jueces fuera por voto popular y no por designación del Consejo de la Judicatura Federal, como sucede hasta ahora. Eso. Muy bien. Sí, sobre todo porque está incluso ayer se publicó esta cuestión del amparo que promovió una jueza y que incluso hoy temprano Ernestina Godoy explicó la inconstitucionalidad de de la ilegalidad de ese amparo, ¿no? Y sí, se ve que pues se trata como de estos tipos de frenos que quieren impulsar para, pues, para no perder privilegios, que es básicamente
el meollo del asunto, sobre todo en esta cuestión. Hay algo también que me gustaría recalcar, sobre todo en la reforma judicial, son los antecedentes que tiene sobre todo esta cuestión. Como tú bien sabes, pues obviamente viene del Plan C, que viene de un paquete de reformas que promovió ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, y una de ellas era la reforma judicial. Y pues esto también obviamente no tiene nada de nuevo, no fue como una ocurrencia, porque incluso desde el 2022 pues se venía promoviendo una reforma electoral que era conocido como el Plan A, y después el Plan B, obviamente, que se anuncia como una modificación a leyes secundarias, no una reforma constitucional per se, y después se anuncia el Plan C en 2023. Vemos que tiene un bagaje de antecedentes muy grande y que sin embargo hay muchas personas que creen que este tipo de reformas son como ocurrencias del expresidente en el que solamente busca dañar la Constitución, como si la Constitución no fuera perfectible en sí. Obviamente se necesita reformar y adaptar a los tiempos actuales. Y también me recordaba mucho cómo en 2014 la revista Time le dedica una portada a Peña Nieto, bueno, una portada no precisamente para el público americano, sino en su versión internacional, en la que publica un artículo titulado el famoso Saving Mexico, en el que a Peña Nieto y a su gabinete lo tenían como un personaje este, que les iba a ayudar en todo para la apertura al mercado internacional, etcétera, con todas estas reformas, reforma educativa, energética, etcétera. Aunque después, un año después, llega una revista también, la Newsweek, que titula un artículo como El Salvador que no lo fue, ¿no? Porque, pues, obviamente que estas reformas solo beneficiaron unos cuantos, lo podemos ver en el tema de los energéticos, y realmente pues no terminó de cuajar esta cuestión también llamada el pacto por México, ¿no? Y obviamente regresando a la reforma judicial, pues obviamente el punto más polémico del proyecto pues radica en la elección popular. Y yo creo que también ahí hay una cuestión muy importante y que te quisiera preguntar a ti, amigo, ¿qué es lo que crees de esta elección popular? ¿Tú crees que las personas todos los ciudadanos estemos listos para poder también elegir a nuestros jueces, magistrados, ministros, etcétera? Eh, ¿O es como lo han dicho los críticos de que pues las personas no están preparadas, ellos no conocen muy bien la ley y meter otro proceso electoral de cierta manera extraordinario en el próximo año, en 2025, sería como una carga también incluso para el Instituto Nacional Electoral? Que me gustaría saber tu opinión de si realmente los ciudadanos estamos listos para elegir este tipo de cargos. Bueno, yo creo que los ciudadanos, los adultos, debemos de estar listos, no es como una cuestión de que si estamos o no. Yo creo que es una cuestión que debemos de estar listos, ¿no? O sea, eso implica que los ciudadanos nos tenemos que preparar, que escuchar, que aprender de la reforma, ponernos a leer de qué se trata, lejos de prejuicios o de cuestiones que terminen, ¿no? Siendo eh, pues que terminen siendo más desde nuestra percepción o desde nuestra idea personal o de nuestras ideas, sino desde lo que ya es, ¿no? Que es como la aplicación de la Constitución. Entonces yo creo que los ciudadanos debemos de estar listos y es un ejercicio que por lo menos es interesante desde mi punto de vista, porque este ejercicio, bueno, ya pone en el foco la elección de los tres poderes, o sea, los tres poderes sean electos por la gente, por los ciudadanos que tengan derecho a voto. Y yo creo que lo interesante aquí es que, bueno, ya veremos en el futuro si fue beneficioso o no,
pero evidentemente yo creo que esto pone en, ¿cómo se llama? En el foco que los 3 poderes, ahora todos los servidores públicos de los 3 poderes, pues, son electos y que se rompe, ¿no?, el ciclo de designaciones, porque en el poder judicial todo es designación. La elección de los ministros hasta antes de la reforma, como lo señalaba la Constitución, ¿cómo era? Bueno, teníamos ahí al presidente de la República, que enviaba una terna al Senado. El Senado la estudiaba, revisaba los perfiles y dos terceras partes de sus miembros elegían al, al ministro de la Corte o ministra en turno. Esto, pues obviamente representa el acuerdo político, ¿no? Pues yo soy de Morena y bueno, pues no tengo las dos terceras partes, pero puedo negociar o con el PAN o con el PRI, o soy del PRI, presidente del PRI, puedo negociar con el PAN para tener ministros, ¿no? Para que salgan electos los que queremos de las ternas que envía como presidente. Ese es un tema. Luego tenemos también de que el, pues sí, ¿no? Si esas rondas o esas ternas no se terminan o no consiguen, mejor dicho, las dos terceras partes, pues al final de un proceso, pues termina eligiendo a quien el presidente de la República. Eso sucedió con la ministra Lenia Batres, no le aprobaron en el Senado, bueno, la facultad del presidente en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, que le daba la Constitución desde la época de Cedillo, debemos de recordarlo, pues fue nombrar a quien él quería de esa terna y nombró a la ministra Lenia Batres, porque es el mecanismo que tenía establecida la Constitución. Y de ahí para adelante también todos son designaciones. Habrá gente de carrera judicial, sí, pero ya dio datos el Consejo de la Judicatura, ¿no? De que son pocos los jueces con carrera judicial, muchos son designaciones hechas, quién sabe si a modo o no. Hubo hace no mucho tiempo algún escándalo de que se habían filtrado, si no mal recuerdo, en 2015, si la memoria no me falla, salió en la prensa de que se estaban vendiendo los exámenes para ser juez, para la elección de jueces, ¿no? Porque pues habría que presentar un examen, si cumplías los requisitos como abogado y una serie de procedimientos y te nombraban, ¿no? Pero ese nombramiento, a pesar de que hay un examen o había una serie de requisitos de evaluación, pues queda a discreción del Consejo de la Judicatura, que lo integran también, hay consejeros del Poder Ejecutivo, la preside en este momento Norma Piña, que es la presidenta de la Suprema Corte. Son designaciones tras designaciones, en las que se puede tal vez, cuando queda en manos de personas no muy honestas, pues se puede advertir que son fácilmente una cuestión que tiene que ver más con el amiguismo, con el favoritismo o con actos de corrupción, pues eso es un acto de corrupción, que con las capacidades, ¿no? Entonces, es lo que tenemos, que hay un poder judicial que, como lo dije antes, se convirtió en el club de Toby, ¿no? Pues nomás mi amigo, mi pariente, mi hermano, el que piensa igual que yo, y le dijo, pues sí, mira, échate el examen, estudia, macheteale, haz esto, pero la designación al fin y al cabo la realizamos acá y es mi prerrogativa, ¿no? Darte eh, el nombramiento de juez o de magistrado. Entonces, la reforma al Poder Judicial rompe con ese ciclo de designaciones y bueno, ahora tendrá que ser por elección popular y veremos si mejora la justicia o no. Y yo creo que aún hace falta mucho porque la reforma al Poder Judicial quede muy, sí, quede firme en cuestión de sus objetivos. Implica también reformar las fiscalías, reformar procedimientos, digitalizarlos, tal vez algunos más, recurrir a las nuevas tecnologías de la información para que los procesos sean más ágiles. Los abogados también tenemos que estar en una permanente actualización de lo que son las nuevas, también hay nuevas corrientes, ¿no? Porque eh, no en todo el país los jueces tienen una visión, sobre todo en primera instancia, o sea, los jueces de los poderes judiciales locales, de garantizar los derechos humanos, ¿no? Sigue viendo mucho, dirían
de manera despectiva en el ambiente, mucho abogado codiguero, ¿no? De que si tú no haces los pasos A, B, C, D, como dice el código o la ley, no estás mal, ¿no? Aunque haya cosas, aunque haya derechos humanos en juego, ¿no? Que es otro vicio. Respondiendo a tu pregunta, ¿no? De que si esto lo va a mejorar, pues bueno, realmente creo que ayuda, pero no lo resuelve de fondo, no lo va a mejorar para el ciudadano promedio al 100%. Lo que sí puede mejorar es que el ciudadano puede involucrarse en cómo el juez administra la justicia, ¿no? O cómo los demás elementos del sistema de justicia interactúan y le proporcionan a la gente, pues, justicia, valga la redundancia. Entonces, yo creo que eso es lo positivo, porque bueno, ahora me toca a mí elegir al juez. Bueno, vamos a ver si este juez realmente hizo su trabajo. Entonces, invita a los ciudadanos a que hagamos lo mismo a que hagamos lo que tendríamos que hacer con los políticos, ¿no? De que este político no cumplió o sí cumplió lo que prometió o hizo lo que esperábamos que hiciera. Bueno, eso es diferente, ¿no? Y ya uno juzga respecto de eso. Pues ahora en esa misma sintonía va a estar los jueces del Poder Judicial, de los estados y de la federación, porque uno es el que tiene que hacerse cargo, ¿no? De hacer una buena elección, porque estamos preparados o no, bueno, eso es tan relativo para la persona. Hay personas que pueden estar muy preparadas para hacer esa elección con mucho discernimiento de lo que se elige, hay gente que no. Pero, ¿qué es a lo que invita esta reforma? Pues a que la gente se involucre en el proceso y pueda discernir realmente qué es, tal vez, cuáles son los mejores perfiles, y desde ahí si hay un grano colaborativo de la sociedad en el mejoramiento de la impartición de justicia, pero no sé cómo tú lo veas, amigo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Invita mucho a reflexionar, invita mucho a inmiscuirse en estos temas y creo que más allá de sus fallas, pues obviamente ayuda también a informarse y también a involucrarse en la vida política y de la justicia en el país. Eh, Aunque sí tengo, es que sí, la reforma tiene como si invitara a esta preocupación legítima de que no se debe de caer como en dinámicas de proselitismo, etcétera, que es muy probable que pueda ocurrir, pero es cuestión de ir construyendo también nuestra vida democrática. Eh, Sin embargo, pues, como decías, yo creo que sí era necesario algo así para poner el enfoque en estas discusiones, en estas informaciones que necesitamos tener en cuenta, sobre todo con la impartición de justicia. Y ahora que mencionabas también lo de Ernesto Cedillo y cómo incluso le han recordado cómo en el 94 decidió también reformar el Poder Judicial. Pues históricamente pues las reformas deben de ser vistas como lo que son, cambios que pretenden evolucionar y mejorar el status quo. Porque, pues, pensemos también en las reformas electorales de 1990, con la creación del Instituto Federal Electoral, la creación del Tribunal Federal Electoral y, obviamente, pues, la reforma esta de 1994, que incluso yo llegué a escuchar de parte de un docente que alguna vez dio una charla en una unidad académica, justo cuando Peña Nieto buscaba hacer estas reformas constitucionales y también obviamente hubo una gran polémica en el que él mencionó que pues a pesar de la polémica y a pesar de que sea un personaje de cierta manera impresentable, etcétera, hay que pensar que también cuando Benito Juárez publica las leyes de reforma, también fue atacado y hubo también grandes eh, controversias, ¿no? Entonces yo creo que pues realmente la controversia recae en que obviamente los cambios
no están al gusto de la mayoría o de varias personas, y es por eso que se forma esta polémica, ¿no? Eh, lo importante es eso, que amemos o odiemos las reformas, el punto es que ya está el tema sobre la mesa. Sobre la mesa, igual también, por ejemplo, hace unos años con la consulta para la revocación de mandato, etcétera, muchas personas se mofaban porque una consulta no es vinculante, etcétera, pero se empezó a atisbar el tema para tratarlo seriamente y es por eso que también ahora incluso aquí localmente en Zacatecas se busca la revocación de mandato cuando probablemente si no se hubiera puesto sobre la mesa no se contaría con ese recurso, ¿no? Entonces yo creo que más bien es eso, que ayuda la reforma en el aspecto más positivo, es que ayuda a politizar la vida de los ciudadanos y como tú también mencionabas, de que ahora tanto poder legislativo como ejecutivo y judicial se eh, pueda ser electo por la ciudadanía. Y obviamente también hay reacciones de potencias extranjeras como Estados Unidos, que obviamente pues debería de guardar de cierta manera su distancia porque pues estaría tratando de inmiscuirse en políticas internas. Yo creo que pues como todo es una reforma perfectible, pero que sí hay que interesarnos por este tema porque nos afecta principalmente a todos los ciudadanos promedio, como tú, como yo, y que pues básicamente esperemos lo mejor, no queda de otra. ¿Tú qué opinas, compañero? Bueno, tienes razón, es una reforma trascendental que afecta a toda la ciudadanía porque es una nueva manera de constituir un poder que no estaba tan en el escrutinio público como debería de estar, porque bueno, sigue siendo un poder del Estado, siguen recibiendo recursos públicos y determinan sobre cuestiones muy importantes en la vida de todos los ciudadanos, pero también en la vida política del país. Yo creo que sí hay se ha politizado este tema, por supuesto, pero a veces pareciera que es como endemoniado, ¿no? De que las cosas estuvieran politizadas, ¿no? Como si fuera eso terriblemente malo, ¿no? Cuando no creo yo desde mi punto de vista que sea así, ¿no? Sino que la politización de un tema, siempre en el marco del respeto a lo que piensen los demás, es algo que debe de darse porque podemos sacar conclusiones o síntesis de varias opiniones que pueden ayudar a avanzar a nuestra sociedad en esos debates que se dan sobre la vida pública, que la vida pública es lo político, o sea, y se ha querido hacer pensar desde la doctrina en el derecho, desde muchos ámbitos, de que la justicia o la administración de justicia está apartada de la política o de hacer política, cuando la política es lo público y es un ente público, entonces es como una disociación, ¿no? Entre el interés de la mayoría del pueblo, quien es en el sistema republicano que tenemos, como en cualquier otra república, el soberano y el que decide, ¿no? Sobre su forma de gobierno. En ese sentido, yo sí creo muy fervientemente de que ese poder judicial debe de estar básicamente muy supervisado por la sociedad y cosa que no ocurría porque no había mecanismos para que eso sucediera. Ahora ya hay un mecanismo controvertido, tendrá éxito o no, no lo sabemos, eso es muy pronto para decirlo. Está enfrentando retos mayúsculos su implementación, con amenazas desde potencias extranjeras como los Estados Unidos, bien lo indicabas tú, hasta intereses de minorías económicas también, que sienten, sin aún alguna prueba, ¿verdad?, de ello, pero que sienten amenazados sus intereses, pero sería básicamente un interés económico, no un interés por una verdadera impartición de justicia, como a los ciudadanos promedios nos interesa, ¿no? Que como lo he comentado, no creo que lo resuelva de fondo, pero es un avance que puede ayudar a encontrar la luz de cómo
resolver los temas de enorme impunidad y también no está relacionado con los índices de violencia, ¿no? Porque al final de cuentas, todos los delitos o los crímenes que se cometen en este país, pues tienen que pasar por el Poder Judicial para ser juzgados, ¿no? Entonces, eso también está un poco fuera del debate, creo yo, no nadie lo ha mencionado, de que también puede ir ahí una política de, este, de ayudar a resolver el grave problema de inseguridad que tiene este país y que, como lo comentamos en un video anterior, pues es prácticamente una de las pendientes que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum, dar resultados más contundentes en el combate a los índices de violencia, de criminalidad, pero también están de la mano el índice de impunidad y que pasa claramente por el Poder Judicial, tanto de la Federación como de los estados, ¿no? Aunque sí hemos visto gente que dice, ya liberaron a tal o por cual, este, independientemente no juzgo la actuación de esos jueces, pero sí da mucho luego que pensar tanta que se liberen a delincuentes que tal vez tengamos certezas o haya evidencia de que lo son. Entonces eso también pone en juego, pues, ¿cómo vamos a resolver la violencia si no los podemos ni encerrar, no? O sea, no pueden ir a la cárcel. Entonces, otro punto de la reforma al Poder Judicial que está por ver si en esta reforma realmente podemos abatir esos rezagos de impunidad en los delitos que se cometen y después de eso pueda, perdón, ayudar a que disminuyan los índices de violencia, ¿no? Entonces sí tenemos ese reto por delante. Yo creo que la reforma al Poder Judicial, insisto, no es la panacea de todos los males, pero es un gran avance, es un gran aire limpio, nuevo para el Poder Judicial y veremos cómo actúan las autoridades que resulten electas, ¿no? Septiembre del 2025. Lo que sí es muy lamentable, y lo vuelvo a señalar, es que y me queda muy claro que es lamentable que haya jueces, magistrados que de manera ilegal y estirando, como lo dije, mucho la liga sobre la defensa de los derechos humanos, intenten frenar una reforma por una vía que no es la permitida, ¿no? O sea, quieren atacar una injusticia cometiendo otra injusticia, porque lo que no está en la ley, pues es radicalmente injusto, ¿no? Que haya injusticias en la ley, pero lo que esté fuera de ella es también injusto. Entonces, es una enorme contradicción. ¿Cómo nos pueden decir los jueces o los magistrados que la carrera judicial y que el sistema judicial sigue como está es garantía de que se defiendan nuestros derechos humanos si utilizan esas herramientas para defenderse arbitrariamente y no por los cauces que pueda establecer la Constitución o los tratados internacionales o las leyes, ¿no? Si no se saltan las leyes, se saltan todo y ellos deciden aplicar y tomarse atribuciones, que además son atribuciones en las que ellos, desde mi muy humilde punto de vista, pero tienen ahí un interés. Y eso cuando uno conoce de algo en lo que tiene un interés, es un acto de corrupción. Entonces, hay una enorme contradicción. Yo creo que por eso no hay o no tienen ese enorme respaldo popular. No vemos grandes manifestaciones, nunca las vimos a lo largo de las manifestaciones en defensa del Poder Judicial, porque hay una contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, no es creíble lo que ellos nos dicen. Para mi punto de vista, o para mí no es creíble. O sea, cómo desde la ilegalidad quieren tumbar algo que, bueno, es legal porque además no se le puede negar a una mayoría legítima, tanto en el Congreso como electoral, que nunca habíamos tenido un gobierno con casi un 60% de votos en las urnas, que se le niegue el derecho a modificar el pacto social como lo hicieron cientos de veces. Sí, se dice mucho, ¿no? No sé tú qué opinas, pero siempre se dice mucho de que, ay, es que ya hay están cambiando tanto la Constitución. Yo creo que el gobierno de Andrés Manuel fue el que menos cambió la Constitución, porque el gobierno de Peña Nieto hizo cambios a casi todos los artículos de la Constitución, a casi todos los artículos con el PRI, con el PAN en el Pacto por México, Cedillo, o sea, la Constitución ha sido cambiada innumerable, innumerables veces. Entonces, diría uno, bueno, pues, ¿cómo se puede decir de que
están cambiando la Constitución, pero si esta Constitución no es la del 17 desde hace muchos años, ¿no? Ha venido cambiando a través de los tiempos según las necesidades del gobernante en turno. Y creo que un gobernante como fue Andrés Manuel López Obrador, que llegó con mucha respaldo social, y con Claudia Sheinbaum, que es una gobernante que excedió esos niveles con los que llegó Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿por qué les tenemos que negar su derecho a gobernar y ese derecho a cambiar en la manera en lo que las reglas que quedaron establecidas desde el principio de esta Constitución de que se aprobó en el 17, porque esas reglas no han cambiado? Básicamente es lo mismo que sean como se hizo la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué tenemos que impedir que siguiendo esas reglas ellos lo cambien? No, no hay un derecho que asista a eso y que ellos dicen que ese cambio a la Constitución altera la división de poderes. Yo podría decir que no, no lo altera la división de poderes. Eso sí creo es una mentira, que quieren decir, porque el que está alterando la división de poderes y la supremacía constitucional, como lo saben los jueces, son ellos los que están promoviendo los amparos y los que están aprobando amparos y suspensiones ilegales, porque ellos están desconociendo ya la Constitución. Y eso es un delito, esos son delitos de sedición y de rebelión, entre otros que se puedan configurar. Entonces, cuando alguien desconoce la Constitución, está en una franca rebelión, en una franca insubordinación al poder establecido. Y el poder que reforma la Constitución no es ni siquiera el poder legislativo, que es uno de los tantos, sino en la teoría del derecho se llama el poder constituyente, es decir, aquel que le dio vida a la Constitución solamente puede modificarlo, y son los estados y el poder legislativo, que es donde está representado el pueblo de México, la voluntad popular. Entonces, son esos poderes, los estados, representados a través de sus legislaturas, y el Poder Legislativo Federal, la Cámara de Diputados y de Senadores, quien pueden modificar la Constitución. Y eso se ha hecho desde 1917 a la fecha, de la misma manera como se ha hecho esta reforma. ¿Por qué entonces han sido válidas todas esas reformas anteriores y esta no? ¿Qué es lo diferente? Nada. Realmente nada es lo diferente. Y podría, incluso no, yo lo he señalado en alguna conversación, si esta mayoría quisiera imponer una monarquía y cambiar la redacción de toda la Constitución para que fuera una monarquía, lo podría hacer fácilmente, porque están esos votos para cambiar el texto que es el que nos da cohesión. Obviamente estoy hablando de un extremo, es un caso hipotético, ¿no? Pero es en esa manera que se puede cambiar y no hay poder otro que lo pueda detener, ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, porque son poderes que emanan de ese poder constituyente en la teoría del derecho, o sea, son parte de el 39 de la Constitución, si no mal recuerdo, establece, ¿no? Que la soberanía reside en el pueblo. Luego ya dice, el pueblo decide cómo organizarse. Ah, y luego el pueblo soberano decide que hay ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, ¿y quién es el único que puede cambiar esas reglas? El pueblo. Entonces, si el pueblo que dijo, tú puedes cambiar estas tres cosas que te he dado, ejecutivo, legislativo y judicial, con esta manera, quienes están en el poder lo hacen de esa manera, pues es para mí, legítimo cambio de la Constitución. Entonces, yo creo que ha habido mucho desinformación, hay muchas falacias. Bien, no creo que sea, como lo he dicho, la panacea a todos los males, la reforma judicial, pero sí es un avance que veremos si tiene éxito o no. Ya eso lo discutiremos tal vez más en el futuro, pero sí es un avance, es un logro trascendental para la vida pública porque pues nos pone, ¿no? Yo vi a compañeros, ¿no? No sé si tú también lo viste, que decían que no pueden elegir pareja y quieren elegir jueces. Pues es que sí elegimos diputados, senadores, presidentes, ¿no? O sea, digo, aparte que eso son decisiones más personales, ¿no? Que tal vez uno tiene mayor capacidad para elegir políticos que para elegir pareja, ¿verdad? Pues eso es ya diferente. Pero creo que cae en un reduccionismo de que, bueno, la gente no es capaz, o sea, es hacer que el pueblo o las personas o todos los ciudadanos somos tontos y que no deberíamos meternos en los jueces porque no tenemos la capacidad. Y suponiendo, ¿verdad?, que no la tuviéramos, bueno, es algo que se construye, no es algo que ya está dado y por mandato de la naturaleza y ya no se puede salir de ella. Es una ley natural de que los ciudadanos no pueden elegir jueces porque no tenemos la capacidad. No, es algo que se puede construir. Y yo creo que es a lo que llama la reforma, ¿no? Que vayamos eligiendo
de manera constante esos cargos, ¿no? Para poderlos poner en la mira y que sean auditables por parte de los ciudadanos, pero que también los ciudadanos, pues, podamos participar, ¿no? Más en las decisiones del país y no quede solamente en manos del Ejecutivo y el Legislativo la integración del Poder Judicial, sino que también pase por manos del pueblo y que el pueblo, los ciudadanos, seamos los que decidamos a través de nuestro voto quiénes están en esos cargos, quiénes no, y quiénes pueden acceder a los mismos. Yo sí creo que es un avance, lo he dicho, y bueno, ya veremos si tiene éxito o no, eso se verá después, si hay eh, algo diferente, ¿no? Que cambiarse, pues seguramente habrá cambios en los subsecuentes después de que se implemente y ver cómo funciona. Es un cambio de gran calado, es inédito, no en la historia del país, porque eso ya fue. También habrá que recordar que Benito Juárez fue electo, ¿no? Ministro de la Corte. Eso ya venía en la Constitución de 1857, si no mal recuerdo que es de ese año. Sino que aquí mi amigo historiador me corrija, pero en esa Constitución ya establecía la elección de jueces, ¿no? Y Benito Juárez fue juez y un gran zacatecano también fue electo juez. Entonces, de la Suprema Corte, ministro. Entonces, no hay por qué espantarse, simplemente es un cambio y como todo cambio hay resistencias y hay oportunidades. Esperemos que sea un cambio a mejor, eso sí, puedo decirlo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Dijiste algo muy importante que creo que tiene que ver con, creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer frente a esta reforma es de cierta manera tomar distancia para poder ver el cuadro completo, pero también no es tomar distancia solo para ver, dejemos como el barco a la deriva y ver cómo se desarrolla, sino obviamente inmiscuyéndose en este proceso tanto de reforma como de aplicación de la reforma al Poder Judicial. Y creo que sí tiene mucha razón mi compañero al decir que pues está este miedo exacerbado a que las reformas a la Constitución nos convierta en Venezuela, ¿no? Que eso es algo completamente absurdo y decirlo también niega los factores estructurales y de contexto de aquel otro país, ¿no? Y decirlo también genera como esta aversión que se tiene a este tipo de regímenes o países en los que pues básicamente realmente no entendemos al 100% qué es lo que está sucediendo. Yo creo que sí, estos dos gobiernos, sobre todo el de Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum, creo que son un poco más los que se han desmarcado a intereses corporativos de Estados Unidos y empresas transnacionales, que obviamente no es como que hayan hecho las cosas muy diferentes, pero al menos están estos atisbos de reformas que pareciera, al menos personalmente, eh, que favorecen sobre todo al pueblo de México, a pesar de todos los adjetivos que se le puedan poner de populismo y etcétera, pues podríamos decir que, pero al menos personalmente, que es lo menos peor. Y al menos antes, los sexenios pasados eran una eternidad. Y ahora los vemos que va marchando poco a poco en las cosas. Esperemos que sigan mejorando, obviamente con todos sus claroscuros que tienen estos gobiernos, pero pues es necesario, como nosotros como ciudadanos, inmiscuirnos y como tú dijiste, construir esta cuestión. Y también, sobre todo, yo creo que con lo que decías de que es un buen ejercicio esta reforma y esta elección de cargos judiciales, yo creo que la legitimación de la misma reforma se verá sobre todo con el nivel de participación que hay, que habrá en 2025. Mm, esperemos que no caigan en un proselitismo exacerbado. Otro
otro nivel de campaña que era una cuestión de bombardeo mediático terrible. Esperemos que pues quede en niveles que los ciudadanos podamos tolerar y también que nos podamos informar, porque eso es muy, muy importante. Ya básicamente una última pregunta que tengo, amigo. ¿Crees que existan algunos desafíos logísticos para implementarla? Bueno, no tanto para implementarla, sino para aplicarla, sobre todo en la cuestión de las elecciones. ¿Crees que sea muy diferente la cuestión de la organización para llevar a cabo estas elecciones? Sobre todo porque pues en 2025 es básicamente el año que viene y estamos casi casi cerrando el año. ¿Tú sí crees que existe algún desafío en términos logístico o crees que sí podrá llevarse con buen rumbo esta cuestión? Bueno, creo que sí tiene sus desafíos porque es la primera vez, ¿no? Y no es el mismo mapa electoral o de casillas o de secciones que es el de que tenemos para elegir a presidentes y a la presidenta, como lo hicimos en esta ocasión, o diputados y senadores. Tiene sus variantes, pues, aunque generalmente, por ejemplo, a nivel federal, cada estado es generalmente, la mayoría, no todos, cada estado es un distrito judicial. Entonces, ya habría ahí vamos a decir, el distrito judicial de Zacatecas es el mismo, no es el 23º circuito. Ese circuito judicial es todo el estado, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabemos cuántas casillas hay en todo el estado, cuántos ciudadanos hay, cuánto derecho tenemos, ¿no? Cuántos tenemos el derecho, pues, a participar. Somos todos los mayores de edad. Entonces, ya hay un avance, ¿no? Los temas logísticos tal vez estén en circuitos donde hay más eh, cargos a elegir, ¿no? Como en el Distrito Federal o en el Estado de México, que tendríamos tal vez unos inconvenientes con las boletas, pero son desafíos que se pueden superar. Yo creo que hay gente muy competente en el Instituto Nacional Electoral que los irá resolviendo y yo conozco, incluso la legislación le da facultades para que se apoyen los institutos electorales locales, ¿no? El INE, en cuanto a la realización. Entonces estamos teniendo que es toda la estructura de organismos electorales que puede estar en la organización de tan importante elección. Claro, sobre la marcha luego se ven, ¿no? Cosas que pueden ser más desafiantes o se pueden ver asuntos que son un poco más, que no fueron tan complejos como se pensaron, pero siempre generalmente sobre la marcha, ¿no? Y bueno, ojalá también, insisto, no vayamos a caer en campañas casi políticas o personalizadas, ¿no? Yo creo que la Constitución y la ley ya son claros de que pues deben ser propuestas en espacios que se puedan hacer vía internet o en espacios de radiodifusión o de televisión, o por medios electrónicos, como lo he dicho, para decir qué es lo que se busca, ¿no? Un abogado dirá, pues yo quiero ser juez de distrito porque pienso hacer esto y esto y esto, creo que hay que aplicar así la justicia. No hay tanto un debate porque es algo, vamos, más técnico. No sé si me explico. Bueno, yo voy a decir, bueno, de tantos juicios hay que entrarle al fondo, no hay que sobreseer tantos, bueno, por decir algo, ¿no? Entonces se vuelve algo técnico, ¿no? Que tal vez la gente le puede aburrir. Habrá que, los abogados que participen tendrán que hacerlo muy didáctico también, ¿no? La cuestión técnica del derecho. Entonces, pero es básicamente es a lo que se viene, no se viene a hablar de políticas públicas o de algo así, porque sería absolutamente para mí politizar aún más la elección, ¿no? Que ya está politizada. Más bien decir de que hay que actuar con la mayor imparcialidad posible. También entendiendo de que cuando uno es juez y tocan decisiones de orden público, pues son decisiones también políticas, ¿no? Que influyen en la política nacional. Si tú le prohíbes hacer algo al gobierno, pues que es una obra o algo, pues tú estás obviamente inmiscuyéndote en la política pública. Y tu sentencia tiene una connotación política y pública. Entonces, también es ingenuo pensar de que los jueces no hacen política o no se hace política desde el derecho. Pues sí, claro que se hace. Si no, también no tendría mucho sentido. Bueno, la mayoría de los políticos, creo yo, son abogados. Entonces, hay una obvia conexión entre lo político y lo jurídico y siempre lo ha habido. Y no es que esté mal, ¿no? Pero sí se debe de separar
o intentar separar la intención política o la ideología que uno puede tener del ejercicio del cargo, ¿no? Uno puede tener ideología, es inhumano, ¿no? Pensar de que uno no puede tomar un lugar, ¿no? Tomar partido, o sea, es básicamente contra natura, ¿no? Siempre tenemos una opinión de algo, a favor o en contra. Es muy antinatura, desde mi opinión, ser neutral, pero entonces eso se combate con saber, el que llega al cargo público, cuáles son las reglas y a qué atenernos, beneficien nuestra ideología o no, simplemente, ¿no? Y el respeto a los derechos humanos yo creo que es una luz que puede guiar hacia que se cumpla ese objetivo, ¿no? De que a pesar de que tenemos una ideología, nosotros tenemos que aplicar la ley, pero siempre en el respeto al marco de los derechos humanos, a pesar de que vamos a ser comunistas o neoliberales o anarcocapitalistas, como quieras ver cualquier expresión política, económica, o conservadores o liberales en el ámbito social, cualquier forma de lo que pensemos sobre un tema que no nuble o que no incida en el juicio que tenemos que hacer sobre algún tema que se nos presente. Esa es la verdadera imparcialidad, aunque sea muy difícil porque, insisto, no es muy contra natura que un humano no tenga una opinión o una posición sobre un tema, ¿no? Y que tenga que ceñirse a otras reglas para poderlo hacer, pero es a lo que estamos los abogados o los que son jueces, hacerlo y bueno, en esa tesitura nosotros tenemos que actuar. Como ves, compañero, pero yo creo que es un dato muy interesante, hay muchos retos, yo creo que es una elección inédita y bueno, por mi parte yo sí iré a hacer uso, como siempre he hecho, de mis derechos político-electorales y por lo menos ir a votar ese día, como siempre lo he hecho, y yo animaría a toda la gente que lo hiciera, ¿no? Pues es un derecho que ya está, pues hay que ejercerlo, ¿por qué no? Que no lo impide que se haga en manera libre, absolutamente, y mejor aún, razonada, escuchando a los que compiten por cada cargo y que uno se vaya inmiscuyendo, ¿no? En la elección, en lo que está sucediendo, en informarse para tomar la mejor decisión. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y creo que también es algo muy importante, algo que mencionabas hace unos momentos, de que tú como por tu carrera profesional en el derecho, pues también como tomar en cuenta estas otras opiniones, ¿no? Más allá de lo que se dice o lo que se ve en redes sociales y en los medios, es necesario ver ambos puntos de vista. ¿A qué voy con esto? De que tanto opositores a la reforma como aquellos que la promueven, sobre todo hay que ver a quién le afecta. Y yo creo que es sobre todo a los profesionales del derecho, que son los que tienen la carrera idónea y que incluso en la convocatoria dice que debe de cumplir con esos requisitos. Hay que ver también cómo, creo que incluso hasta en los requisitos hay la elaboración de unos ensayos como una carta de motivos y yo creo que ahí se va a poder ver, atisbar, los proyectos que cada persona tiene y que cada perfil tiene. Entonces, en ese sentido, creo que eso es muy valioso, tanto para la discusión de la polémica reforma judicial, como para en el momento de la elección. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta también de que algo que también tú dijiste, que hay que ser muy didácticos, hay que ser muy creativos al momento de hacer este tipo de, por así decirlo, de campañas, porque las personas realmente que no pertenecemos al gremio, eh, podemos creer que son cuestiones como en chino, que las sentimos ajenas por el mismo tecnicismo, etcétera. Pero pues yo creo que sí debe de haber esta cuestión de inmiscuirse en todos los sectores de la sociedad y en este momento toca inmiscuirse en informarse sobre el sistema de justicia en México. Creo que también está muy, de cierta manera, muy olvidado saber cómo funcionan incluso también los tres poderes, pero sobre todo en este tenor, la impartición de justicia, porque pues somos los ciudadanos a los que realmente nos afecta cómo se imparte la justicia. Hay que saber, siempre lo he dicho, creo que hay que saber cómo funciona cada uno de los factores que nos rodean
para, pues, poder tomar decisiones y también para poder saber a qué nos enfrentamos. Eh, pues, básicamente yo creo que sería eso. Yo cerraría con que esta reforma, pues, a pesar de todos los matices que se le puedan encontrar, es importante tener esta discusión que tenemos justo en este momento grabando esta emisión, y que lo podamos tener de viva voz también con otros profesionales y que básicamente pues el tema está sobre la mesa. Es algo que hay que agradecer porque de otra manera quedaríamos siempre al margen. No sé si quisieras agregar algo más, amigo. Bueno, pues agradecer mucho. Yo creo que pues ha sido un muy buen ejercicio estos podcasts que hemos estado haciendo. Y ahora en este tema, hoy que es 18 de octubre, día en el que estamos grabando este video, que pues hablar de ese tema, que va a ser el tema básicamente de todo el año, o sea, lo que resta del año y el siguiente, ¿no? Porque es el tema de un cambio político y jurídico en el esquema de mucha importancia que yo deseo que sea benéfico, que yo deseo que sea benéfico para este país. Yo espero que que esta nueva manera de elegir jueces y magistrados y ministros de la Corte puedan traer una renovación al Poder Judicial, de que sea un poder más abierto, más transparente, que sea eh, un sujeto o que sea sujeto, ¿no? De el análisis de los ciudadanos y que a través de su voto decida qué jueces sí sirven y qué jueces no, ¿no? Y que también asegure un recambio, ¿no? No que haya jueces eternos o ministros eternos, ¿no? En un mismo cargo, hasta en un mismo distrito judicial o circuito. Hay que renovar. Siempre los cambios son buenos, entonces yo creo que este cambio puede ser el inicio de un cambio en la manera, que es lo que yo creo más nos importa, de impartición de justicia, es decir, de disminuir la impunidad en este país y que se tenga, ¿no? Una nueva manera de que se imparta, ¿no? La justicia y que sea el inicio para reformar otras cosas que son muy necesarias, como lo dijo la presidenta, creo que cuando era candidata, de que también las fiscalías de la federal y de los estados entrarían en un proceso de reforma. Yo espero que sí, deseo de todo corazón que así sea, porque si no, pues, quedaría incompleta de todos modos la reforma judicial, ¿no? Aunque tiene buenos objetivos o tal vez un buen espíritu, se quedaría mocha, ¿no? Tampoco los jueces pueden hacer todo para castigar a culpables de la violencia, de eh, los altos índices de delictivos que tiene el país, pues no se puede. Pero sí es una estrategia que tiene que involucrar, por supuesto, que a los tres poderes, y yo creo que el Poder Judicial ha estado fuera de eso, y yo deseo que sea ya de otra manera. Pero por mi parte también sería todo. Les agradecemos muchísimo, muchísimo que hayan estado aquí. No sé si quieres decir algo. No, solamente agradecer pues a todos los que nos ven. Esperemos que les esté gustando. Esperamos comentarios también. Recuerden siempre con respeto dialéctico de uno de tanto de acá para allá, porque pues son temas que nos conciernen a todos y con el diálogo se pueden encontrar muchas soluciones y arreglar muchos problemas y además de poder juntarse incluso como nosotros para poder platicar de estos temas que nos conciernen a todos. Sería todo. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, que tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche, depende de la hora y lugar donde nos estén viendo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.